Esta parte aquí es una introducción a personas, sobre todo que inician y que no conocen nada de Linux, sobre todo vienen de un ambiente de Windows. Yo tengo aquí unos slides para darle una introducción a grosso modo y que entiendan algunos términos que vamos a estar usando. Entonces, inicio. Lo primero que tengo que hablarte de que si vas a venir a este mundo, estos personajes que están aquí son importantes para que puedas entender algunas discusiones que se dan, que quizás no te interesen, en verdad no tiene mucho sentido a veces, pero para cultura general sí importa. Entonces tenemos al personaje de aquí de la izquierda, Richard Stallman. En 1984 Richard Stallman funda la fundación de software libre. Básicamente su sueño nace de que años atrás, anterior al 1984, él tuvo una situación en un lugar en donde él trabajaba. Él quería que el fabricante de un printer le diera acceso a los drivers, al código de los drivers, porque él quería hacer una modificación. Él se lo pide de manera natural. Mira, dame los drivers del printer que tenemos aquí porque yo quiero hacer una modificación. Hay algo que no me gusta en cómo se comporta el printer. Y la gente del printer le dijeron a él, no, eso no podemos darte ese código. Instala los drivers y que funcione como funcione. A Richard Stallman eso le molestó mucho. Él dijo, no, eso no puede ser. Él se preguntó, bueno, yo no tengo poder político para cambiar las leyes, pero ¿qué es lo que yo soy? Programador. Yo sí puedo programar software. Entonces ahí nace su idea de crear un universo en donde el software sea libre y se pueda ver el código fuente como se hace hoy día, ¿verdad? Bueno, pues un sistema operativo está compuesto de distintas partes. Una cosa son las aplicaciones y otra cosa es el kernel. El kernel, que es también un software, pero el kernel es el software que hace de intermedio entre el hardware y las aplicaciones. O sea que cuando tú quieres ver un video, por ejemplo, en VLC, tú das doble clic, la aplicación VLC habla con el kernel para que el kernel hable con la tarjeta de sonido, la tarjeta de video, el monitor, use esos recursos y se los devuelva a VLC. Eso hace el kernel. Richard Stallman está enfocado en crear aplicaciones, pero a ellos les hacía falta un kernel. Y entonces es cuando en el año 1991 aparece Linus Torvalds en Finlandia, la Universidad de Helsinki, y libera el kernel, la versión 0.1 de su kernel. Stallman lo contacta, mira, nosotros tenemos esto, si nos juntamos, si nos unimos, podemos obtener a esto. Entonces de ahí es que sale el término GNU y Linux. GNU, Stallman, y Linux, el kernel. El símbolo del GNU es este bisonte y el pingüino, el tux, es la mascota de Linux. Él se llama Linux con S y el kernel es Linux con X. ¿Cómo se dice? GNU Linux o solamente Linux, GNU con Linux. Eso es una guerra que yo no te voy a decir para dónde coja. Yo ni siquiera te voy a decir a ti cómo yo le digo para que no haya mayores problemas. Continúo. ¿Qué es una distro? Vas a escuchar muchos. Esto es una conversación que a mí prácticamente, para ser honesto, no me gusta mucho. Pero existe. Viven hablando de distro, de cuál es la mejor distro, de qué uso, de qué aquello. Bueno, distribución. ¿Qué es una distribución? Una distribución es un GNU Linux con un sabor particular. Existe Red Hat, existe Debian, existe CentOS, Ubuntu, Arch, Fedora. Existen muchas distribuciones. Una distribución básicamente es un sabor particular de GNU Linux, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace hoy día? Antes había que hacerla desde cero, pero hoy día tú puedes agarrar un Debian y modificarlo y ponerle un nombre, ¿tú me entiendes? Y llamarle Debian,
qué sé yo, una cosa así o como tú quieras. Igual como hizo Ubuntu. Ubuntu coge un Debian, la primera versión de Ubuntu eran basadas en Debian, hasta que Ubuntu se independizó de Debian y ya tiene su propio sabor de Ubuntu. Igualmente CentOS o Alma Linux son un fork, una bifurcación, un proyecto basado en Red Hat, aunque ellos mismos son los que los mantienen. Ese mismo proyecto independiente, pero ellos lo mantienen. Entonces, básicamente eso es una distro. Distro es la versión corta de distribución. Distro. ¿Qué es esto? GNOME, KDE, LXDE, XFCE, Cinnamon. ¿Qué es esta locura? Estos son lo que nosotros llamamos Desktop Manager o Desktop Environment. Un desktop, básicamente, el que viene de Windows, este concepto se le hace difícil porque Windows simplemente tú lo instalas y sube. Lo que sucede es que como Linux es modular, el sistema operativo GNU Linux completo es modular y es modular en distintas capas, tú también puedes tener el kernel de Linux con un escritorio distinto y cada uno de estas son escritorios. Por ejemplo, la distro que yo uso, Linux Mint, usa Cinnamon. Cinnamon es un escritorio que a mí me gusta. Existe XFCE, existe LXDE, existe KDE, existe GNOME, existen, y créeme que existen muchísimos más. Entonces, dependiendo de la distro que tú elijas, ya la distro tiene seleccionada el escritorio que usa. Por ejemplo, hay algunas distros como Debian. Debian tiene una versión KDE, Debian tiene una versión con GNOME, Debian tiene una versión con XFCE y creo que hasta con Cinnamon. Y así sucesivamente hay muchas otras cosas. Entonces, para que no te confundas, cuando hablamos de entornos de escritorio, a eso es que nos estamos refiriendo. Sorry. Esto no lo vamos a usar aquí porque vamos a instalarlo en entornos virtuales. Sin embargo, cuando tú quieres instalar un Linux, cuando quieres instalar un Linux en un dispositivo físico, tú tienes formas de cómo el ISO que descargaste, el minimal o el full que estábamos hablando hace un momento, tú puedes usar un software como este que se llama Netbootin o Rufus, y hay más, todavía hay mucho otro software. Hay uno que se llama... El mismo Ubuntu o Linux Mint trae uno que se llama USB Image Writer, escritor de imagen USB, que también se puede usar. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que hace esto es que en una memoria USB te descarga el ISO. Puedes bootear la máquina con esa USB y entonces con esa USB el sistema sube sin problema esa computadora en donde tú lo quieres instalar. Usa una VM, lo que yo te estoy diciendo. Puedes usar VirtualBox, que es lo que yo quisiera que usen. Puedes usar también VMware Workstation. Alguien estaba preguntando en estos días en el grupo que tenía algunos errores con VMware Workstation. Parece que por asuntos de trabajo le pedían eso, tenía ese software y ahí estaba teniendo algunos problemas, pero whatever. Lo que quiero decir es que podemos usar muchas otras cosas. Manejo de paquetes. En el mundo de Linux, dependiendo de la distribución, también hay distintos paquetes. Por ejemplo, nosotros para los Debian, para las distribuciones basadas en Debian, Ubuntu, Linux Mint, tenemos los paquetes Deb. Para CentOS, Red Hat, entre otros Fedora, tenemos RPM. Herramientas de repositorios en Debian o lo Ubuntu o Linux Mint tenemos apt-get. Y en CentOS, Red Hat, Fedora tenemos Joom o DNF. En Arc, que lo puse aquí para conocimiento general, aunque no vamos a hablar de esta distribución, tenemos los Pacman y esos son los paquetes que ellos usan. Y existe un concepto de paquete también que se llama Snaps.
Existen otros paquetes que se llaman Flatpak. Existe mucha paquetería por ahí. Nosotros nos vamos a enfocar en lo elemental en este curso, que son los RPM y los Joom. Cuando tú tienes un concepto sólido de estas cosas, ya tú puedes moverte a otro de estos y no tener mayores problemas. Estructura de directorios. En Linux existe una estructura de directorio un poco diferente. A las demás, y es bueno que conozcas eso. Aquí vamos a hablar de eso más en profundidad, no me voy a enfocar, pero aquí hay un directorio es carpeta, lo que puede ser que tú llames folder o carpeta, ¿verdad? Aquí le llamamos directorio, y en Linux el directorio principal es el directorio raíz o root. Y tenemos aquí, hay un /bin para binarios, /boot para archivos de inicio, de boteo, /dev para dispositivos o device. Vamos a hablar muchas cosas en inglés. Yo voy a tratar de traducir todo lo que yo pueda, pero quiero que entiendan que el inglés es un tema importante en aprender informática profunda, porque los mejores libros están en inglés. /etc para configuraciones. /home es como casa, hogar, ahí van los usuarios que tú creas, básicamente sus archivos se guardan en esa carpeta y así sucesivamente. Voy a profundizar más en la estructura de directorios en lo adelante. La terminal, aquí es que vamos a pasar más tiempo. Una ventana como esta, negra, puede ser de distintos colores, pero mayormente negra, dependiendo de cómo la configuremos. Y eso es lo que estaremos viendo más comúnmente. Los mounts o puntos de montaje. Cuando el que usa Windows probablemente haya visto un C2 punto o un D2 puntos. Aquí en Linux ese concepto no existe. Aquí existe /media o /mnt. Cuando tú montas o conectas una memoria o un disco duro, eso tú lo vas a ver dentro de uno de estos directorios. Y las rutas es importante. En Windows tú ves / y en Linux tú ves /. Entonces el / eso se usa en Windows, repito, y el / se usa en Linux. Y ahí tengo que hacer una aclaración. El / tiene un uso en Linux también, que lo vamos a ver, eso está más adelante en un tema. Pero el uso es un uso muy particular, no es como las rutas. Por ejemplo, en esta ocasión yo te hablé a ti del /c/, eso tú lo ves en Windows. En Linux, mira cómo se ve, /media, /mnt, y si hay más directorio, aquí yo tengo que poner otro / así para adelante. En Windows, los que saben eso, es igual, / carpeta 1, / carpeta 2, etcétera, etcétera. Entonces, solo para aclarar ese punto. Y finalmente, señores, busquen ayuda. Este curso, el grupo de Telegram, el grupo de Facebook, Google, foros, training, YouTube, que también este curso está en YouTube. Entonces, esa es la última parte de esta presentación. Y en este caso, en esta ocasión, vamos a comenzar oficialmente con el programa de esta semana, la semana número 1. ¿Quiénes somos? Ya hice esa introducción, semana 1, aquí vamos a ver algo de disco duro, ¿verdad? Para la instalación voy a hablar de algunos principios de cómo hacer el tema del disco duro. Voy a tener un capítulo más adelante de instalación avanzada. Pero quiero que sepan que hoy en la instalación básica será totalmente básica. Yo lo que quiero es que ustedes instalen Linux, lo tengan listo y que podamos iniciar. Entonces aquí veremos algún tema de cadenas de texto, expresiones regulares y algunas cosas. Vamos a ir desarrollando el tema en la medida y de ahí continuamos. Particiones. Cuando hablo de particiones, literalmente estoy hablando de cómo divido algo. Imagínate un pastel
parto una mitad para acá, un pedazo para acá, otro pedazo para acá. El disco duro, imagínatelo como un pastel y estás separando. Eso es el concepto de partición en informática. Y existen 3 tipos de particiones a nivel tradicional. Tenemos particiones primarias, particiones extendidas y particiones lógicas. Entonces aquí tengo una foto de cómo funciona el tema de las particiones. Imagina, ¿verdad?, que este es el disco duro, todo el espacio del disco duro. Imagínate que son 100 gigas, imagínate que 1 terabyte, no importa. Entonces, un disco duro puede tener un máximo de 4 particiones primarias. Voy a hablar de este tema más adelante, explicándote que el tema de las particiones primarias ya no es tan así, eso ha cambiado, pero para propósitos de esta lección necesito que me sigas. 4 particiones primarias. Entonces, 4 particiones primarias era muy limitado y no se podía usar, digamos, como la gente quería. Entonces, hubo una especie de hack o mejora en donde lo que se hacía era que después de la partición 3, la 4ª partición, en vez de crear una partición primaria, se creaba una partición extendida. Y dentro de esa partición extendida se podían crear ya muchas otras particiones, y a esas particiones dentro de la extendida se le llama particiones lógicas. Particiones lógicas. Dentro de la partición extendida, a esas particiones que están ahí dentro se le llama particiones lógicas. Importante dato. Entonces, eso aplica para discos, básicamente memorias USB, etcétera, etcétera. Continúo. En Linux se pueden tener distintos particionamientos básicamente a tu gusto. Yo voy a explicar 3 particionamientos sencillos para que se entienda el concepto. Un particionamiento básico consiste en lo siguiente. Imagínate que es un disco duro y yo tengo básicamente 2 particiones. La partición barra o root, la partición principal en donde van todos los archivos, y la partición swap, que es una partición que voy a explicar a continuación para qué sirve. Esto es muy básico. Es un particionamiento sumamente básico, eso es lo mínimo. Particionamiento intermedio. Un particionamiento intermedio consiste básicamente en que tengo una partición barra, una partición home y una partición swap. ¿Por qué una partición home aparte? Este es el particionamiento que yo más uso en lo particular. Una partición home básicamente es porque yo quiero que todos mis archivos estén en otra partición. Dígase que si a mi sistema le pasa algo, si yo formateo, por decir algo, la partición home está separada en mis archivos personales, la música, los documentos, la película, etc. Todo eso va a estar en mi partición home. Entonces la partición barra se pudiera ir, ¿verdad? La partición swap no contiene data, con eso no hay problema en sí. Pero la partición home es la que yo quiero guardar. Entonces este particionamiento a mí me agrada mucho por eso. Aquí el particionamiento avanzado, le llamo avanzado, no es que sea una gran cosa, pero es un particionamiento que tú pudieras toparte con ese particionamiento en un servidor. No hay ningún problema en que sean en una laptop, pero estoy tratando de pensar que en un escenario de servidor es más común verlo. Igual la partición barra siempre debe de existir. La partición boot, eso es para tener los archivos de inicio del sistema en una partición aparte. La partición var, el directorio var es un directorio muy cambiante que puede tener mucho archivo dependiendo del tipo de sistema. Por ejemplo, las bases de datos, dependiendo de cuál sea, suelen almacenar ahí cosas. Los logs del sistema se están almacenados ahí. Los proyectos web se suelen almacenar en /var, /www. Y todo eso es mucha data y puede ser que se desee tenerlo en una partición aparte. Y nuevamente la partición swap.
Un poquito de file system. File system o sistema de archivo. Un file system básicamente es una estructura de datos que debe de existir en el disco antes de copiar algo. El disco duro en estado virgen, intocable, no puede almacenar data. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra formatear, lo que realmente estamos haciendo es creando un sistema de archivos. Repito, cuando hablamos de formatear, lo que estamos realmente es creando un sistema de archivos en un dispositivo de almacenamiento. Y hay muchos file systems, aquí solo hay algunos, no los voy a tocar todo, ahí está la descripción, le puedes dar pausa al video, puedes buscar más información de ellos, pero me voy a enfocar probablemente en los más comunes. El XT4 es un sistema de archivo muy utilizado hoy en día, es muy maduro, muy estable. Tenemos el XFS, que es un file system usado por Red Hat, CentOS, Alma Linux. Tú puedes usar en esas distros que acabo de mencionar el file system que tú quieras, pero por default vendrá elegido el XFS. Eso es importante que lo sepas. El BtrFS, un sistema muy moderno, todavía no se recomienda para producción, aunque se usa mucho ya en algunos lugares para producción. Algunos lo consideran estable, está en amplio desarrollo, promete mucho, soporta lo que se llama copy on write. Es una forma de proteger data cuando se está escribiendo en el disco, tolera fallos, se autorrepara, tiene muchas cosas. Este sistema de archivos se inspiró en este que está aquí, ZFS. Es un file system creado por Sun, soporta el copy on write. Ellos son los pioneros básicamente en eso, y BtrFS trata de imitarlos a ellos. Se pueden crear snapshots, se puede crear estructura de RAID. Son cosas que vamos a ver un poco más adelante también. Pero piensa por ahora que este es uno de los mejores file systems del planeta. Es sumamente estable, es muy bueno. El NTFS. Seguro lo conoces, ese es el de Windows. Conoces probablemente el FAT32 también, que es de Microsoft. Y el exFAT, que también es un file system inspirado en FAT32 con algunas mejoras. Y bueno, tengo ahí para documentación algunos, como el de Mac OS X, que es el HFS. Aquí tengo el F2FS, es un file system recientemente creado, tiene como 1 o 2 años, que fue creado para dispositivos Android, que busca mejorar muchísimas cosas del FAT32. Eso es un dato interesante, que Android en los celulares usa FAT32 por la razón por la cual Google le tiene que pagar a Microsoft cuando hace uso de su file system, porque FAT32, la propiedad intelectual de FAT32 es de Microsoft. Entonces ahí tú ves cómo entra el tema del licenciamiento y bueno, importante ese dato. Eso solamente sobre file system. Vamos a la instalación. Tengo mi VirtualBox. Voy a crear una máquina nueva. Le vamos a llamar LinuxDO curso. Y aquí voy a elegir la distro que voy a usar. Voy a decirle Red Hat. Le digo Red Hat porque Alma Linux es como un Red Hat. Si es CentOS, también elegiría Red Hat porque CentOS es como un Red Hat. Entonces aquí en esta lista no está ni CentOS ni Alma Linux. Por eso elijo Red Hat. Le doy a Next. Aquí es para elegir la memoria. Yo le voy a poner 2048. Dame un segundo. Un segundito. Déjame apagar otra VM que yo tengo aquí para que no se me sienta el sistema. Ok. Entonces le voy a poner 2 GB de RAM, 2048. Le voy a dar a Next. Aquí me está pidiendo el disco, el tamaño. Le voy a dar a crear.
y ese número exactamente en esta pantalla. Mira, no estoy prácticamente eligiendo nada. Sigo y aquí le voy a decir 15 gigas para no dejarlo tan pequeño. Le voy a decir 15 gigas y terminó. Entonces míralo aquí, Linux Deo Curso. Le voy a dar un clic derecho, vengo a Settings, Configuración, y voy a verificar unas cuantas cositas aquí. Voy a verificar algo aquí en Storage, en la sección de Storage. Aquí es que yo elijo dónde está mi ISO de Alma Linux o de lo que sea. Le digo aquí a Choose Disk File. Entonces mira Alma Linux 8.4. Elijo el minimal. Le doy OK. ¿Verdad? Ya lo elegí. Ahí se ve que tiene 1.85 GB la imagen, el disco para bootear el VirtualBox. Voy a hacer eso y aquí en Networks yo quiero hacer otra cosa. Tú vas a hacer esto. Básicamente esta es la cantidad de tarjeta de red que puede tener la VM. Yo voy en el adapter 2, voy a habilitarla y le voy a decir aquí un host only adapter. Host only adapter. No tengo que cambiar nada en avanzado. Le voy a dar host only adapter. Mira, aquí tengo la NAT y la número 2, host only adapter. Entonces le doy a OK. Le doy a OK. Le voy a dar a Start. Miren la pantalla que me salió. Básicamente me está pidiendo como que confirme el ISO de Alma Linux. Le doy aquí. Vuelvo y elijo el Linux, el ISO. Y le doy a Start. Cuando le doy a Start aparece esta pantalla. Aquí puedo, si uso mis teclas cursoras, darle para arriba y para abajo. Le voy a dar a la primera opción, Alma Linux 8.4. Aquí está cargando. Ok. Voy a explicar algo que tiene que ver con el mouse. Mira mi mouse cómo se mueve. Mira mi mouse cómo se mueve. Sucede que si yo vengo aquí y en esta pantalla, dentro de la VM, yo doy un clic, mi mouse desaparece. Mi mouse desapareció. Como yo, mira que el mouse aparece dentro de la VM, pero yo no puedo sacarlo de la VM. Para yo sacarlo de la VM, le doy al control de la derecha. Control, a la tecla control del teclado de la derecha. Mira cómo sale ahí. Si vuelvo y le doy, se mueve dentro, pero está atrapado. Entonces vengo y le doy a mi tecla control de la derecha y salió el mouse. Para que no se vuelvan locos. Voy a agrandar un poco esta pantalla aquí. Voy a agrandarla. Le doy otra vez adentro. Voy a instalar en inglés. Lo siento, hay gente que le gusta el español. Me voy a pegar a los estándares internacionales. Voy a instalar el Alma Linux en inglés. No hay problema, tú lo puedes instalar en español. Yo te recomiendo el inglés porque toda la documentación de este tema está en inglés. Es más fácil encontrar situaciones en inglés, pero está bien. Si lo quieres instalar en español, no hay problema. Yo le voy a dar a continuar. Le di a continuar. Ok, primera pantalla. Aquí me detecta que el teclado mío está en inglés. Me detecta unas cuantas cosas. Veo una alerta aquí.
veo otra alerta aquí. Voy a comenzar por aquí. Básicamente lo único que tengo que hacer en esta pantalla es darle a Done o a listo. Mira que esto vuelve aquí, hace un proceso y se va la alarma. No hice nada, absolutamente nada. Solamente le di a esto que está aquí en Done y listo. No hice más nada. La otra cosa que quiero cambiar está aquí en el área de red, network. Por default, las tarjetas de red están apagadas. Yo la voy a encender. Veo que hay 2 tarjetas de red. Yo agregué una segunda tarjeta de red, si recuerdas, cuando estábamos configurando la VM. Enciendo aquí. Aquí tú vas a ver la IP que coge esa tarjeta de red. Y enciendo aquí. Mira la IP. Memoriza esta IP, por favor, porque vamos a hacer una operación con esa IP. 192.168.56.103. 103. La tuya puede ser otra. A ti te va a salir quizá otra IP. No hay problema. A mí me salió esta. Y no voy a hacer más nada. Le voy a dar a Done. Aquí probablemente hace un cálculo. Ok, ya está listo. Y vengo aquí al password de root. Aquí en el password de root yo le voy a poner, tú le pones la clave que tú quieras, yo le voy a poner Linux Deo. Linux. Dice que el password es débil. El password es débil porque no tiene mayúsculas y no tiene número y no tiene símbolos. Si yo, por ejemplo, a esto le agrego 2021, dice strong, y si le agrego símbolo, ok, no cambió más de ahí, pero ahí está, ¿verdad? Linux Deo. Le doy a Done. Me pide que le dé a Done 2 veces porque el password es weak. Y finalmente aquí un usuario, esa era la clave de root y ahora yo voy a crear un usuario mío. Jonathan, perdón, voy a poner aquí Jonathan Montero. Mi usuario va a ser Pintuino. Make user administrator. Voy a cotejar esto aquí, vamos a ver más adelante eso. Y aquí yo voy a usar mi super password también. Déjame usar un password. Igual, le doy a Done. Igual, entonces ya aquí básicamente él me pide la zona horaria. Esto es bueno siempre activarlo. Yo voy a elegir aquí que estoy en Europa. La primera, Amsterdam. Le doy a Done. Y le doy a Begin Installation. Y ahí comienza la instalación. Ahí comienza la instalación. Voy a mover mi pantalla un momento para continuar aquí con la presentación. En lo que la instalación sigue corriendo normal, mírenla ahí. Lo único que para aprovechar el tiempo vamos a ir avanzando aquí. Estamos en la instalación. La estructura de directorio, señores, la estructura de directorio de lo que yo hablaba ahorita, básicamente es cómo es el árbol de directorios. En Windows tú veías el C, Program Files, el C, Windows y bueno, una serie de directorios. Esto aquí es lo que tú vas a encontrar. Tú encuentras aquí el directorio raíz, es el directorio más importante. El FHS como tal, señores, es un estándar que deberían de seguir todas las distribuciones. No todas lo siguen, pero es como una propuesta
en donde se decide, mira, aquí tú debes de poner tu archivo, aquí tú debes de poner esto, aquí tú debes de poner aquello. Y según el estándar FHS, básicamente en esto consiste la estructura en /root, es la raíz principal. De aquí se depende todo lo demás. El árbol de directorios comienza en /root. Después yo tengo /bin, los binarios de los usuarios. En /boot tengo los archivos que tienen que ver con el booteo de la máquina. /dev, archivo de dispositivos. O sea, en Linux todo es un archivo. Si tú conectas una USB, Linux ve esa USB como un archivo. Eso parece que no tiene sentido, pero vamos a ver que sí. Y así sucesivamente. Tenemos el /etc, que es un directorio de configuración. Todos los softwares que tú instalas básicamente pueden tener un archivo de configuración, y ese archivo de configuración se almacena aquí en /etc. En /home estaba hablando de que ahí están todos los usuarios creados. Cuando tú creas un usuario, ¿verdad? Su directorio personal, en Windows existe el /users. Creo que es, si no me traiciona la memoria. Aquí tenemos /home. En lib tenemos librerías. En /media, dispositivo de removible. Tú conectas una USB y la USB va a aparecer dentro de este directorio. En /mnt también puede usarse, se usaba antes de manera automática, sigue existiendo. En /opt, paquetes opcionales, hay algunos softwares, como por ejemplo, creo que Oracle, si la memoria no me traiciona, se instala en este directorio de opt, y otros softwares también. /proc es un directorio que contiene, ¿cómo lo explico?, información virtual. Eso lo vamos a ver en un tema llamado procesos, y vamos a conocer un poco más lo que hay en /proc. Pero mientras tanto, entiende que ahí hay un file system virtual. O sea, lo que existe dentro de /proc, aunque parece que está en disco, no está en disco. ¿Siguen viendo? La instalación continúa. Todo va marchando bien. Les aviso. En /root es el home del root user. La palabra root puede ser confusa porque hablábamos de root, por ejemplo. Hablábamos de root en este contexto. / es raíz, root. Pero aquí estamos hablando de root como un directorio. Y ese es el home del administrador, del root. /bin son binarios del sistema o del administrador. Sbin es como super binarios. Bin es binarios y sbin es super binarios. SRB, directorio que contiene datos para algunos servicios de FTP, un directorio que se usa poco, no se usa mucho. /sys es muy parecido a /proc. Es básicamente que un directorio con un file system virtual. /tmp hay archivos temporales. A veces cuando se está descomprimiendo algo en el sistema, alguna imagen o algo así, se escribe temporalmente en /tmp, pero es así de temporal porque al inicio del sistema o después de X cantidad de tiempo desaparecen esos archivos. En /user tenemos todo el árbol de programas. Cuando tú instalas, por ejemplo, el LibreOffice, el OpenOffice, el VLC, todo eso se instala aquí en este árbol de directorios. Y /user es la jerarquía más grande después de la barra de directorios. Existe user bin, user include, user lib, user local y así sucesivamente. El directorio /user es muy amplio. /var básicamente significa eso, archivos variables. Es donde se almacenan los logs, y es un directorio que está muy relacionado con archivos de base de datos también. Ya mencioné logs. Está también relacionado con web servers, ya que aquí se suelen poner los archivos, por ejemplo, de WordPress. Cuando tú instalas un WordPress, aquí es que va. Los archivos de correo también suelen ir aquí. Y así sucesivamente.
Llegamos a la parte de comandos para comenzar a ver algunos comandos. Déjame ver cómo va la instalación. Así va la instalación. Estamos casi. Está instalando el bootloader. Quiero pensar que falta poco. Estamos configurando el sistema instalado. Sí, ya creo que está casi terminando. La IP que me dio para validarla de nuevo fue la 103. La IP que me dio fue la 103. Es importante que tengan en mente la IP que les dio cuando estaban configurando el sistema. Ok. Está terminando de generar. Ok. Perfecto. Terminó. Y ahora aquí le doy a reiniciar sistema. Perfecto. Vamos a ver. Por primera vez nuestro sistema va a iniciar después de instalado. Aquí se puede ver que me está pidiendo con qué quiero iniciar. Le doy a la primera opción. Es importante que sepan que si están en Windows o en Mac, probablemente quieran quitar el ISO, y el ISO se quita aquí, porque cuando el sistema inicia va a querer bootear de nuevo. Entonces vienen aquí a Devices y en Optical pueden descotejar, creo que sería la palabra correcta, el Alma Linux. Quitan esto que está aquí, por ejemplo, estaría así. Miran cómo está ahí, lo quito, le doy de nuevo y ya se va. Entonces pudiera, en todo caso, reiniciar la máquina aquí con reset. Le doy a reset, por ejemplo, que si le pasara algo, y ya aquí va a reiniciar la máquina mía. Le doy a enter. Nuestro sistema está iniciando por primera vez. Ojalá y te salga bien a la primera. Ojalá y no tenga problemas, pero yo sé cuál es la ley de Murphy. Tú puedes tener problemas. Por favor, compártelos en el canal de Telegram. Aquí está mi prompt. Este es, básicamente me está pidiendo el login. Pero lo que yo quería hacer con ustedes hace un rato era lo siguiente. Yo no voy a usar directamente la máquina. Yo la voy a mover un momento y esta es mi terminal. La terminal de la computadora que yo estoy usando ahora. Voy a poner la letra un poco más grande. Y voy a hacer lo siguiente. SSH Pingüino. Pingüino fue el usuario que yo creé ahorita en la instalación. @192.168.56.103. 103 es la IP que me dio ahorita cuando yo estaba configurando la tarjeta de red. Pingüino el usuario, @la IP. Le voy a dar a enter. Dice que no hay route to host. Qué extraño. Qué extraño. Déjame ver una cosa. Voy a entrar como Pingüino. Voy a poner la clave que puse. Voy a hacer IP addr show. Parece ser que no
no cogió IP de nuevo, pero si yo hago un DH client np 0s8, necesito hacerlo con sudo, voy aquí y digo sudo, me pide una confirmación, vuelvo y pruebo. Exacto, ahora sí cogió la IP. Por alguna razón la IP no subió. Repiten los pasos que hice y con eso debe de ser suficiente. Ahora voy a mover nuevamente mi terminal, le doy al cursor arriba, le doy a Enter y ahí estoy. Me pide esta primera confirmación, le doy a Yes. Esa confirmación es porque es la primera vez que me estoy conectando a esa máquina. Le doy a Enter, ahora escribo mi clave, la que puse en la instalación, y ahí estoy dentro de Pingüino, el usuario Pingüino en localhost, que es el nombre de la máquina, se lo vamos a cambiar más tarde. Entonces, los comandos que teníamos aquí. Señores, este es el prompt. Esto es lo que se llama prompt. El prompt es como la parte de la terminal que te pide comandos, ¿verdad? Este es el prompt que indica, por ejemplo, en mi caso, el usuario arroba el localhost. La palabra arroba significa como en. Entonces estoy hablando del pingüino en localhost. Si tú te conectas a un servidor remoto que normalmente puede tener un dominio como tal, tú vas a tener, por ejemplo, como tu cuenta de correo. Tu cuenta de correo puede ser fulano de tal @hotmail.com. Eso significa que tú eres esa identidad en Hotmail. Entonces puede existir otro usuario en Gmail, en Yahoo, en Facebook y así sucesivamente. Entonces comienzo con el primer comando. pwd, print working directory. El pwd te dice en qué directorio estás. Enter. Estoy en /home /pingüino. pwd pingüino. El otro comando es cd. cd. El comando cd me permite cambiar de directorios. Si yo digo cd espacio /etc pwd, estoy en etc. Si digo cd /home pingüino pwd, estoy ahí, ¿verdad? Si estás viendo cómo yo escribo esto y se completa, es porque estoy usando mi tecla tabulador. La tecla tabulador es la tecla que está un poco más abajo de escape. Esta es escape. Esta es la virgulina en mi teclado. Y esto es tabulador. La tecla tabulador te ayuda a completar lo que falta, pero tienes que darle algo. Entonces aquí yo le doy P y como hay solo un directorio que comienza con P, él completa. Entonces estoy en pingüino, pwd cd /etc pwd cd /bin pwd. Si doy cd solo, vuelvo a mi home. Cd esto, vuelvo a home. Esto que está ahí, ese carácter, se llama virgulina. Y en mi teclado, como dije, está abajo del escape. cd virgulina cd solo y cd home, todos me llevan al mismo lugar, me llevan a ese lugar. Es posible usar ese comando y siempre llegarás a tu lugar. Y que conste que el home de Pingüino no es el mismo home de Víctor Recio, porque V Recio es otro usuario, Pingüino es otro usuario, Jonathan es otro usuario. Entonces cada usuario tiene su propia ruta.
Es como yo decir que la palabra mi casa para mí significa algo. Pero cuando tú dices mi casa, tú en tus palabras, tu casa es otro lugar. Entonces es eso. Entonces hablamos del comando cd, ahora vamos con cp. El comando cp hace copias. Yo puedo, por ejemplo, copiar el archivo /etc /passwd al local actual, /punto. Doy un ls, que es otro comando, y míralo ahí. Si doy un rm para borrar passwd, se borra, ls no hay nada, le doy otro copy, cp /passwd etc passwd, y igualmente digo home pingüino, ls se copia al mismo sitio, porque en este caso el parámetro punto significa aquí donde estoy ejecutando el comando. cp, cópiame el archivo passwd aquí a este lugar, punto. Entonces ahí está el archivo passwd. mkdir, para crear directorios, puedo crear mkdir carpeta ls. Aquí veo el archivo que copié ahorita y la carpeta. Como es una carpeta o un folder o un directorio, aquí le llamamos directorio, le digo cd carpeta y mira, pwd, estoy dentro de carpeta. ls, no hay archivo dentro de carpeta, la acabo de crear ahora, no hay archivo. Puedo volver un nivel hacia atrás diciendo cd espacio punto punto pwd. Mira cómo aquí estaba dentro de carpeta y cuando ejecuté cd punto punto volví un nivel anterior. Carpeta, un nivel anterior, pingüino. ¿Entiendes? Doy ls, voy a mover el comando mv, que aquí lo puedes ver también, renombra o mueve un archivo. Yo puedo decir passwd carpeta. Entonces, cuando doy un ls en carpeta, veo que dentro de carpeta está passwd. Si entro a carpeta, doy un ls, veo el archivo, puedo hacerle mv passwd y decirle que se llame clave. Le doy un ls y ahora el passwd es clave. ¿Ves cómo vamos haciendo los comandos? Por favor, ve siguiéndome, ve haciendo los mismos comandos, dale pausa tantas veces sea necesario, pero debes de repetir mis acciones. Entonces hicimos ls, hicimos rm también para eliminar. Puedo hacer rm clave para hacer una prueba de nuevo. ls, borré clave. Voy a copiar de nuevo cp /etc passwd espacio punto. ls, míralo ahí de nuevo. Míralo ahí de nuevo. Voy a borrarlo para mostrarles algo. Puedo hacer una copia cambiando el nombre al vuelo. Voy a hacer cp /etc passwd espacio clave. ls clave. ¿Viste? Hice la copia de un archivo que estaba en un lugar al lugar nuevo con un nuevo nombre. Entonces, ¿qué es interesante de esta sentencia? No tuve que poner punto. Bastó con poner el nombre y él asume que donde lo estoy ejecutando es que él lo va a poner. ¿Entiendes? Continúo. Entonces ya hicimos rm, ya hicimos copia, renombramos. Igualmente uno puede renombrar, así como hice cp con un nombre nuevo, puedo mover también con un nombre nuevo. Puedo hacer, por ejemplo, mv clave y lo voy a mover al directorio anterior con el nombre passwd. Enter. Salgo un directorio, le doy para atrás un directorio anterior, ls, mira passwd ahí, ¿verdad? Si le doy un ls a carpeta no hay nada porque lo moví, saqué clave y lo moví a otro lugar con el nombre de passwd. Entonces vuelvo y lo puedo mover mv passwd, ¿a dónde? A carpeta, pero que se llame passwords.
entro a carpeta, ls, passwords, ahí está. Entonces, hicimos eso, rm. El comando touch es un comando, sirve para muchas cosas. Tú puedes modificar parámetros de acceso en un archivo, pero para lo que lo vamos a usar en esta ocasión es para crear archivos vacíos. Yo voy a, por ejemplo, voy a darle un nivel para atrás, voy a crear otro folder, otra carpeta, otro directorio. Voy a decir mkdir carpeta 2, cd carpeta 2. Voy a crear touch archivo 1, archivo 2, archivo 3. Enter, ls, míralo ahí. Perdón, lo creé donde no debía, porque debí entrar aquí a carpeta 2, pero no hay problema. Vuelvo al histórico con el signo, con la tecla cursora de arriba, y ejecuto el mismo comando y le doy a ls. Míralo ahí, los 3 archivos creados, no tienen nada. El comando more es para visualizar contenido de archivo en formato página. Si yo le doy a archivo 1, me dio un error aquí porque el archivo no existe. Existe archivo 1, archivo 2 y archivo 3. Míralo ahí, cuando hicimos ls solo aparecen estos 3 archivos. Yo intenté visualizar ese archivo sin número y me dice, oye, no existe. Entonces, solo lo aclaro para que entiendan. Aquí le doy bien, pero no me muestra nada porque ese archivo no contiene nada, está vacío. Igualmente, si ejecuto al 2, igualmente si le hago al 3, no hay nada, son archivos vacíos. El comando more, pero déjame por ejemplo venir aquí un nivel anterior, entro en carpeta ls, el archivo passwords si tiene información, more passwords, míralo aquí, yo le doy a la barra espaciadora y me muestra todo. Déjame darle para arriba otra vez. Ahí me está enseñando un 82%, pero more me enseña por página. Yo no puedo bajar línea por línea. Le doy a la barra espaciadora y me muestra ya hasta el final. Sin embargo, mira el otro comando que vamos a verles. Voy a limpiar pantalla. Limpio pantalla con clear. Si hago así, el comando clear, limpio pantalla. O con control L, le doy a control, mi control izquierda L, y se limpia pantalla como hace clear también. Entonces voy a usar less passwords, le doy a enter y ahí puedo bajar el paso con la tecla cursora de línea en línea, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. ¿Cómo salgo de esa pantalla? A la Q, salí a la tecla Q. El comando echo imprime texto en pantalla. Yo puedo decir echo hola, míralo ahí. Echo deben estudiar mucho. Echo la práctica hace al maestro. Echo pero el vicio hace al verdugo. El comando echo. El comando cat también visualiza contenido, por ejemplo, ls, si yo le doy cat a passwords, ahí está el contenido de passwords. El comando cat significa también concatenar. Si vamos, por ejemplo, una forma de buscar ayuda es el comando man. Man es de manual. Si yo digo man cat, me dice aquí concatenate files and print on the standard output. Básicamente concatenar archivos e imprimir en la salida estándar.
Salgo de ahí en la Q. Cuando dice imprimir en la salida estándar es la pantalla. Lo que yo le haga a CAT sin especificación alguna, solamente con un archivo, sale en la pantalla. Si le hago lo mismo a CAT barra etc y digo, por ejemplo, locale.conf, ese es el contenido de CAT barra etc locale.conf. ¿Entiendes? Eso hace CAT. Control L para limpiar pantalla. Pero también concatena. Concatenar básicamente es como poner en fila. Eso lo vamos a ver más adelante. Que podemos poner archivos en secuencia con CAT y todo ese contenido de esos archivos juntarlos en un solo lugar. Eso también es concatenar. Lo vamos a ver más adelante. Otra opción interesante de CAT, como vimos hace un momento, yo digo CAT-N a passwords y me imprime el archivo, me lo visualiza contando las líneas. Control L, contando las líneas. La línea, eso significa que ese archivo, el archivo passwords, tiene 24 líneas. 24 líneas. La última línea es la 24. El comando tag es lo inverso a cat. Miren, por ejemplo, pingüino es lo que está de último, pero si yo digo tag passwords, pingüino sale de primero y root sale de último. Si ves el cat dice que root es lo primero y el tag soporta -n. Déjame ver. No, tag no soporta -n. Man tag. No soporta -n. Entonces tag passwords y lo invierte. Básicamente lo que hace es invertir la salida, invertirla por completo. Eso hace tag. Déjame dejar esto aquí on top, le doy aquí atrás. Aquí siguen comandos. El comando head visualiza la 10 primera línea por defecto de un archivo. Si yo digo head passwords, podría contar y ahí hay 10. Una forma de contar también es hacer así, tubería, el pipe, eso está arriba del enter. Este es mi enter y esa es la tubería. Es una tecla importante que la ubiquen, la vamos a usar mucho. Yo la saco a Shift y esa tecla y le doy NL. NL es number line. Entonces me dice ahí que me está sacando 10 líneas. La 10 primera línea. Head significa cabeza. Head significa cabeza. De manera que él está sacando la cabeza del archivo. Pero head no solo tira 10 líneas. Si tú dices head -5 passwords, tira 5 líneas. Como yo sé que son 5, mira el NL. Y mira que te la línea número 5. Míralo aquí. Cuando tiré 10, mírala ahí, la 5. Y ahora que tiré 5, mírala ahí, es la misma. Eso es head. El comando tail es cola, la parte de atrás. Tail hace lo inverso a head. Si head tira la cabeza, el principio, tail tira el final. Entonces, tail passwords me tira las últimas 10. Las últimas 10. Si la enumero aquí, me va a tirar 10 líneas. Ahí están las 10. Igualmente, tail hace lo mismo. Si yo le digo -5 passwords y me tira 5. Las últimas 5 líneas. Y tail es un comando muy importante porque tail sirve también, por ejemplo, sube tail /var /log /message.
Ok. Qué raro, no veo un archivo ahí. Pero si yo digo dnf.log, el comando tail me permite ver eso. Perdonen, tengo que usar sudo porque eso es un archivo que sin sudo no podría visualizar su contenido. Ese sí. Pero hay otros archivos que no puedo. Entonces, si yo quiero ver más líneas, por ejemplo, si yo quiero ver más de 10 líneas, yo tengo que decirle lo mismo, menos 15, por ejemplo. Y ahí hay 15 líneas, creo yo. NL 15, exacto. Entonces, para eso sirve tail. Ya vimos NL. NL también puede funcionar así. NL passwords. Mira cómo lo estábamos usando aquí. Decíamos cat, por ejemplo, passwords, y yo decía NL. Pero también funciona NL passwords. O sea, NL es un comando que independientemente puede funcionar. Visualiza y enumera al mismo tiempo. Entonces el comando sort ordena. Por ejemplo, si yo hago cat passwords, mire el orden que tiene eso. Eso tiene un orden que el sistema le da a su, basado en estos números que están aquí: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después salta, y por ejemplo Pingüino es el usuario 1000, ¿verdad? Eso es un ID. Si yo, por ejemplo, uso el comando sort, aquí, sort usa su lógica interna y le da otro orden. Por ejemplo, le hice el sort así. También puedo simplemente hacerlo sort passwords y también funciona. Voy a poner mi pantalla más grande. Y si te das cuenta, A, B, C, D, F, G, sort hizo un orden alfabético. Sort hace eso. Sort también puede hacer ordenamiento en reversa, -R. Entonces comenzó desde la U hasta la A. ¿Ves? Desde la U hasta la A. Él también hace ordenamiento numérico. Por ejemplo, aquí hay varias opciones que él pudiera usar. Si yo uso el criterio del campo número 3 y digo -n y digo K3, déjame ver si funcionó. Él sigue haciendo todavía numérico, menos N2 menos K3. Ok, aquí creo que lo hizo. 3, no. Él soporta algunas opciones interesantes, el comando sort, pero ok, eso se puede profundizar en el man sort, que pudiera buscar un poco más ahí. Menos human, menos K. Key give the location and type. El K de location and type. Ok. El comando join permite unir dos archivos. Voy a hacer una prueba rápida. Por ejemplo, voy a tener un archivo que se llama file1, sudo yum, siempre vim, sudo yum install -yvim,
Estoy instalando un paquete, vamos a tener instalación más adelante, por favor, permítame hacer esto. Voy a decir aquí 1, 2, 3, 4. Aquí voy a decir y bin file 2. Entonces voy a tener aquí .103 y 104. Vengo aquí, ¿verdad? Estoy usando este mismo ejemplo para hacerlo más fácil. Si doy cat file 1, veo ese contenido. Cat file 2, veo ese contenido. ¿Qué hago? Join file 1, file 2. Mira cómo me lo ordena. Eso es una manera de ordenar. El comando join, y hay otros comandos también un poco similares, permite muchas cosas. Te invito a que indagues un poco más. Ok, aquí veo que una cosa que no ha mencionado, el signo de mayor que. Este parámetro que está aquí, el mayor que, este carácter especial, sirve para tú redireccionar la salida. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, que todo esto que está saliendo por la salida estándar. La salida estándar es una salida de pantalla. Pero si tú quieres almacenar esto en un archivo, tú puedes perfectamente hacer así. File 3. Le doy a Enter. Le doy a Cat File 3. Y míralo ahí. Lo que salía en pantalla ahora está almacenado en un archivo que se llama File 3. Le doy a ls, mira File 3 ahí. Entonces ya eso está salvado ahí, ¿verdad? Yo puedo editarlo con mi editor, super editor Vim. Voy a File 3 y míralo ahí. Ahí está ese editor. Ahí está ese contenido. Voy a salir. No me voy a quedar. Solamente quería demostrar cómo yo puedo perfectamente mandar mi salida a un archivo. Puedo también hacer algo similar. Voy a mandar la salida de nuevo, pero en vez de ponerle un signo de mayor que, le voy a poner dos signos de mayor que al mismo archivo File 3. ¿Qué va a pasar? Cuando yo le doy un cat a File 3, mira, se ve duplicada la salida. Del 1 al 4 y del 1 al 4. ¿Qué es lo que hace el doble mayor que? El doble mayor que agrega al final del contenido el archivo. El contenido en el archivo lo agrega al final. Pero quiero decirte que este parámetro, el mayor que, es peligroso, porque si yo ahora hago eco, la práctica hace al maestro, y le doy un mayor que a File 3, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Le di a Enter, le doy cat a File 3. ¿Y dónde está el otro dato? Se fue el otro dato. Un mayor que me crea ese problema. Un mayor que me crea ese problema. Pero si yo vengo aquí y hago el mismo comando, join file 1, file 2, y lo mando a file 3 con el doble mayor, le doy el cat. Mira la práctica hace el maestro aquí, y al fondo él agregó esto. ¿Entiendes? Importante. El comando expand convierte tabs a espacios, y el comando un expand convierte espacios en blanco a tabs. No son comandos sumamente importantes, pero es bueno saber que hay herramientas de texto como esta que cuando tú tienes situaciones para limpiar texto te sirven. Me voy a enfocar en alguna cosa más importante que yo quisiera sí que tú aprendas. El comando cut, cortar,
se usa para sacar una sección de un archivo. Por ejemplo, limpio pantalla, ls, tengo aquí el archivo passwords, cat passwords. Si yo me doy cuenta de algo, este archivo está separado por 2 puntos. 2 puntos aquí, 2 puntos aquí, 2 puntos aquí, etcétera, etcétera. Entonces, mira por ejemplo lo que yo tengo aquí. Si yo quiero sacar una columna de este archivo, yo puedo decir cut menos F1. F1 es el field 1. Field es campo, ¿verdad? Field 1 menos D doble comilla y digo aquí 2 puntos y digo passwords. Voy a limpiar pantalla, le doy a enter. Mira lo que él sacó aquí. Él sacó el campo 1 de ese archivo passwords. Pero si yo limpio, digo sácame el campo 2, mira lo que tiene el campo 2. Si le digo sácame el campo 3, mira lo que tiene el campo 3. El campo 4. El campo 5. ¿Ves? Toda la información que tú puedes sacar con eso. Entonces, también cut te permite tú hacer combinaciones. Puedes decir 1,2. 1,2, ¿verdad? O puedes decirle 1-3, del 1 al 3. Del 1 al 3. Eso te permite el cut. El comando paste se parece al join. El comando fmt es un comando que formatea texto. Se usaba antes cuando se imprimía por consola. Son algunos comandos medio viejos que casi no se usan, pero te estimulo a que los busques. El comando split separa por bytes o por líneas un archivo. Por ejemplo, déjame ver si puedo hacer una prueba rápida con esta. ls, si digo split passwords, ls exacto, ya entiendo. rm xia man split por línea. Exacto. Ok, yo quiero que ustedes vean algo. Déjame hacer algo. Split menos L 3 passwords. ls. Mira qué pasó aquí. El comando split me dividió de a 3 líneas el archivo password. Si yo, por ejemplo, él elige una nomenclatura de archivo XAA, XAB, XAC hasta la XAH. Si yo le doy un cat a XAA, esas son las primeras 3 líneas. ¿Cómo yo sé que son las primeras 3 líneas? Yo le doy un head menos 3 a passwords, 3 líneas, la misma 3 líneas. Entonces vamos a ver, yo te hablé del comando cat ahorita. Mira cómo ese archivo de pegado en esa cantidad tú lo puedes juntar. Yo digo cat XAA, XAB, XAC, XAB, XAE. El orden importa. El orden importa. XA, F, XAG, XAH. Y voy a mandar eso a un archivo que se llama nuevo. O vamos a llamarle split.txt.
cat split.txt. Si le doy un cat a passwords, te vas a dar cuenta que es idéntico. Todos los archivitos de pegado lo mandamos en un orden en particular a un solo archivo. Decía que el orden importa porque si tú alteras el orden, la salida ahí va a cambiar. Va a cambiar. Tendrás el mismo contenido, pero desorganizado. Entonces, eso hace el comando split. El comando tr es un comando que básicamente es translate, de traducir. Hace muchas cosas. Te voy a explicar algo breve para no invertir mucho tiempo. Por ejemplo, tengo el comando x, el archivo XA. Mira que todo está en minúscula. Yo pudiera hacer, por ejemplo, cat XA y lo paso por tubería tr y le digo de A-Z minúscula, tradúcemelo a A-Z mayúscula. Míralo ahí. Todo esto está mayúscula, todo esto está minúscula. Y viceversa, si yo quiero que eso cambie de mayúscula a minúscula, también lo puedo hacer cambiando, invirtiendo eso. Eso hace el comando tr, entre muchas otras cosas. El comando unique se utiliza para detectar patrones o líneas repetidas en un archivo. Déjame ver si tengo un ejemplo aquí. ls cat file 3. Ok, déjame ver si yo le agrego algo aquí a file 3. A file 3 le voy a hacer esto. Entonces vengo aquí de nuevo. Perfecto, digo unique file 3. Unique file 3. Déjame ver my unique. Creo que tiene una opción. -u. Me lo estás tirando. El comando unique. El comando unique. Si yo digo AQ. Ok, vengo y grabo. Entonces digo cat unique. Tengo eso ahí, pero si digo unique, este es el archivo unique, le estoy pasando el comando unique al archivo. Exacto, eso es lo que quería ver. Lo que unique me está haciendo es, mira, que lo repetido él lo tira una sola vez. Lo repetido él lo tira una sola vez. Si yo digo aquí, déjame ver cuál fue el comando. -u. Exacto, por ejemplo, en esta ocasión, él me está imprimiendo lo único que no se repite. Lo único que no se repite de todo esto que está aquí es la letra B, C y D. Lo único que no se repite. Entonces, unique sirve para esas cosas. Déjame ver, ya estamos llegando al final. El comando WC es para contar líneas, palabras y bytes. Por ejemplo, ls, si yo quiero saber WC passwords. El archivo password tiene 24 líneas, 47 palabras, 1181 caracteres. Pero yo puedo tener eso por cosas separadas. -l, solo línea. -w, palabras.
de word, la W de word, la L es de line o línea y la C de character o en este caso bytes. Y así lo tienes. El comando T te permite enviar la salida de un comando a la pantalla y a un archivo al mismo tiempo. Eso vamos a ver un ejemplo más adelante porque el concepto es un poco complejo, pero tranquilo. Igual el comando sarx. El comando sarx te permite a ti hacer algo como esto. Vamos a hacer un sudo, find /etc -name, todo lo que termine en .conf. Le digo tubería. Vamos a ver qué me sale. Perdón, tengo que poner un espacio aquí. El comando me tiró una lista de cosas. Básicamente lo que estoy haciendo es encontrando todos los archivos dentro de etc cuyo nombre termine en .conf. Entonces mira cómo sale eso. Eso me sale así. Pero yo puedo a esa salida pasarle otra cosa. Entonces sarx me ayuda a eso. Sarx ls-l. Entonces lo que está haciendo el comando es que al resultado producto de este comando él le está aplicando un ls-l. Eso es un comando muy útil, muy útil. Aquí también hay otro ejemplo que tú puedes buscar todos los archivos JPG, por ejemplo, que son imágenes, y pasarle que te lo copie a un directorio en particular. Oye, todos los JPG que tú encuentres aquí, por favor, mándamelo a tal sitio. El comando sarx es muy útil. El comando grep es una maravilla. Es una maravilla. Una maravilla. Le voy a poner así grep. Por ejemplo, error. Vamos a poner así -r. Error, o vamos a poner fatal mejor. /var log en todo su archivo. Búscame la palabra fatal. Míralo ahí. ¿Qué hizo el grep? El grep buscó en este archivo y encontró la palabra fatal. Mírala ahí, fatal. Aquí le encontró en otra línea y así sucesivamente. El comando grep-r me permite buscar de manera recursiva en todos los archivos, pero yo también pudiera especificarle el archivo que yo quiero y decirle, por ejemplo, anaconda y decirle journal. Puedo en este caso quitarle esta opción e ir directamente a lo que me interesa. Grep sirve para muchas cosas. Puedo decir grep pingüino /etc /passwd. Me sale la línea que contiene pingüino. Puedo buscar de forma diferente. Puedo decirle, oye, muéstrame todo lo que no sea pingüino. O sea, excluye pingüino del resultado. Ahí salió todo menos pingüino. Ahí salió todo menos pingüino. El -v excluye. Y así hay más opciones como la -i, que la palabra -i es que no importa que sea mayúscula o minúscula. Porque eso es importante aquí. Aquí mayúscula y minúscula es diferente. Y para eso se usa grep. Y grep es una versión extendida de grep. fgrep también tiene más opciones.
Y el comando set aquí también te permite hacer ciertas ediciones. Déjame usar este ejemplo. Por ejemplo, en nuestro archivo cat.xaa yo tengo la palabra daemon, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer set, comilla simple, ¿verdad? Digo s slash, donde dice daemon, cámbialo por angel, slash, y aplícame todo eso en todo el archivo XAA. Míralo ahí. Hice el comando y en vez de la palabra daemon apareció ángel. Donde aparece daemon apareció ángel. Y lo hice con este comando. Igualmente se puede probar esto. Hagan sus pruebas ustedes para que vean el resultado. Esto depende mucho de ustedes, chicos. Esto depende mucho de ustedes, pingüinos. Necesito que hagan ustedes los ejemplos. Aquí voy a hablar del último concepto de esta clase. El concepto es de empaquetar y comprimir, formato y extensión. Entonces voy a comenzar con formato y extensión. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia de formato y extensión? ¿Creen que es lo mismo? ¿Crees que es lo mismo? Cuando yo te digo, por ejemplo, un formato o una extensión, hago un ejemplo. Voy a crear un archivo. Archivo.mp3 ls. ¿Eso es un archivo MP3? Te pregunto a ti. ¿Eso es un archivo MP3? Si yo abro eso con un player, ¿eso va a sonar? No, no va a sonar. ¿Por qué? Porque eso es una extensión. Una extensión es una apariencia del archivo, no es la estructura del archivo. Eso es importante que lo sepa. Entonces, si yo uso el comando file, por ejemplo, el comando file me dice cuál es la estructura de un archivo. Archivo.mp3 me dice que eso está vacío. Si yo uso, por ejemplo, file y digo passwords, me dice, mira, eso es texto. Eso es texto. Igualmente, si yo digo file /def/s da1, eso es un archivo de bloque especial. ¿Tú entiendes? O sea, eso varía mucho. Si yo, por ejemplo, déjame ver si aparecerá find /name aterico.agg. Digo, déjame ver aquí. No aparece nada OGG, no aparece nada MP3. Sí, aparece ese archivo, pero no aparece lo que quiero. No aparece lo que quiero. Para poder hacer una prueba, yo pudiera copiar un MP3
Déjame, yo copié un MP3 para mostrarle. ¿Puedo yo mostrárselo en mi propio sistema? CD Music. Exacto. Eso es un MP3 que yo bajé ahorita. Mira eso, cuando yo le doy a File, déjame ponerlo grande. Cuando yo le doy a File, a ese archivo MP3, mira lo que dice. Es un archivo de audio. Bla, 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 bla. Incluso te dice los kbps y los kilohertz y si es estéreo o mono. O sea, eso es literalmente un archivo .mp3. Entonces, quiero que entiendan este concepto de formato y extensión, porque no es lo mismo. Un formato es la parte interna, la estructura de datos del archivo. Y una extensión es lo que tú ves con los ojos humanos de .mp3, .mpg, mp4, mkv.doc, por ejemplo. Eso es una cosa. Y el otro concepto es empaquetar y comprimir. Antes de entender este tema, es importante que ustedes sepan que empaquetar y comprimir no es lo mismo. Empaquetar es como, imagínate que donde tú metes la ropa sucia, tú tiras tu ropa siempre. Pero cuando hay mucha ropa sucia, tú agarras y exprimes la ropa para que quepa más. Eso es comprimir. Empaquetar es meter toda la ropa en un solo envase. Comprimir es hacer que en ese envase quepa más ropa de la debida. Importante. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a trabajar con compresión. Y yo voy a usar, estos son formatos de compresión. Esto que está aquí son formatos de compresión y esto es de empaquetado. El comando tar se usa para empaquetar. Empaquetar es que yo agarro una carpeta con mucho archivo y lo meto en un solo archivo, los pongo en un solo archivo. Eso es empaquetar. Y comprimir es que ese archivo, ya en una sola cosa, lo voy a comprimir, a hacer más pequeño. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí lo siguiente. Me voy a poner como root para eso. Voy a ver el tamaño del directorio etc. El directorio etc tiene 22 megas. Tiene 22 megas. Si yo lo empaqueto, para yo empaquetar digo tar menos c cbf. Esas son las primeras opciones. Elijo el nombre y digo etc.tar. Se va a llamar tar, pero acuérdate que lo hace un tar a él no es la extensión, es que este programa va a crear un tar. Elijo el nombre y después elijo el directorio que voy a comprimir. /etc. Le doy a enter. El comando tar no está instalado. Sorry. Ya está instalado. Vuelvo aquí. Terminó ls. Vamos a hacer la prueba del tamaño de nuevo. du-sh /etc. du-sh tar. etc.tar. Mira, de este tamaño a este tamaño prácticamente no hay diferencia. Eso es porque el etc.tar es un empaquetado, no es una compresión, Entonces ahora yo sí puedo comprimir. Yo puedo comprimir en cualquiera de estos formatos. El GZ, el BZ2 o el XZ.
El XZ es el mejor de todos, es el que más pequeño hace. Pero por ahí tú te puedes encontrar todavía mucho archivo GZ y mucho archivo BZ2. Es importante que lo sepas. Entonces, yo puedo comprimir al vuelo de empaquetar. Pero también puedo comprimir de manera independiente. Por ejemplo, de manera independiente, si yo comprimo con gzip, yo digo etc.tar, él hace la operación, doy un ls, etc.tar desaparece y aparece este que está aquí. Entonces, si yo digo du-sh etc.tar, mira, de 21 mega a 4 mega. Eso es comprimir con gzip. Lo voy a descomprimir con gunzip. Lo que comprimo con gzip, debo de descomprimirlo con gunzip. ls, vuelvo a tener etc.tar. ¿Cómo sé que es el original? du-sh etc.tar, 21 megas de nuevo. ¿Está ready? Ok. Ya hice con el gzip. Voy con bzip2. Creo que no lo tengo instalado. Install bzip2. Ok. ls bzip2 etc. Hace la operación. ls, ahí está. du-sh etc. 3 megas. ¿Viste cuánto fue este de arriba? 4.9 megas. Aquí se ve que bzip2 tiene mejor el algoritmo de compresión. 3.5 megas. Entonces, para descomprimir con bzip2 es con gunzip. du-sh etc. Vuelvo a los 21 megas. Estoy comprimiendo y descomprimiendo para que veas todas las herramientas. Entonces el último formato es XZ, que es el mejor de todos. Este dura un poco más. ls du-sh 3 mega. XZ. ¿Cómo descomprimo un XZ? ls du-sh etc.tar 21. Así se comprime y se descomprime. ¿Cómo desempaqueto? Vamos a ver en un momento. Yo lo que quiero es que esa compresión fue separada del tar. Ahora yo quiero que comprimamos al vuelo. Voy a remover esto, -rf etc tar, y voy a hacer tar -cbzf. Si digo z, estoy invocando al gzip. Si digo j, estoy invocando al bzip2. Y si digo J mayúscula, estoy invocando al XZ. Entonces, ZF etc.tar.gz ls, ahí está el archivo, digo du-sh etc 4.9 megas. Lo voy a eliminar, ¿verdad? Voy a crear esto mismo, pero BZ2, solo le estoy cambiando la extensión para conocer el formato, pero no importa, esto puedo dejarlo hasta así, ¿entiendes? Y no hay problema. BZ2 ls
du-sh 3.5 mega rm-rf, lo borro y finalmente tar -cb j mayúscula f etc.tar.xz barra etc. Ahí está. Dura mucho porque este algoritmo es mejor y bueno, fuerza un poco más el procesador. ls du-sh etc 3 megas. Ahí lo podemos ver. Entonces, ¿cómo descomprimo? Yo puedo descomprimir. Normalmente cuando se descomprime, lo que se descomprime en el directorio que tú lo haces, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, tar -x, para crear el archivo comprimido era C, ahora es x v j f, ¿verdad? Y digo etc, le doy a enter, le doy a ls, mira el directorio ahí, mismo donde yo lo descomprimí, ¿verdad? Igualmente puedo hacer una decompresión donde yo quiera. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a borrarlo, rm-rf etc ls, ¿verdad? Entonces voy a decir mkdir test compresión ls, ese directorio. Entonces voy a decir tar xvjf etc menos c mayúscula test compresión, le doy a enter, le doy a ls test compresión y mira el etc ahí. Lo hice dentro de test compresión. Listo. Señores, esta ha sido la clase de hoy, primera clase. Por favor, hagan sus preguntas en el grupo. Espero poder responderle a todos. Esta clase ha sido la más larga probablemente de todas porque había que dar más información. Les recordamos nuestros canales: Facebook Linux Dominicana, Telegram Linux DORD, Patreon. Por favor, si consideran que pueden ayudarnos, también gracias. Nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita. Tenemos un Instagram también, Linux Dominicana, y el Open Saturday. Por favor, su like y estén atentos a los anuncios. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.